Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura. Bienvenidos de nuevo a estas capsulitas culturales de Jordi, esta vez ya entrando en el siglo XX. La vez pasada, pues terminamos la última etapa del siglo XIX que correspondía al Porfiriato con un piquito, un décimo del siglo XX que abarcó también la etapa del Porfiriato. Vimos todo lo que se avanzó en esa etapa, cómo llegó el progreso, cómo llegó la revolución industrial a México ya de lleno en la etapa del Porfiriato, cómo llegaron también los problemas derivados de la revolución industrial, como fue el abuso de las clases obreras que se dio no solamente en México, sino primeramente en Europa, en los países que vivían con anticipación la revolución industrial, cómo se fue dando en esos países el abuso hacia las clases obreras, el empleo infantil, los lugares insalubres, etcétera, y cómo eso se fue extendiendo a los países de Hispanoamérica que también estaban comenzando a vivir la revolución industrial y sus beneficios y sus inconvenientes. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno ya en esta capsulita donde vamos a ver el primer tercio del siglo XX y bueno, empezaremos donde terminamos la vez pasada, que es con la partida de Porfirio Díaz. Bueno, 1911, don Porfirio se autoexilia a Francia, ¿sí? Va a morir en París 4 años después de haber llegado a Francia. De todas maneras, le va a dar tiempo. Es invitado por varios jefes de Estado a conocer diferentes lugares. Es invitado a conocer el Prusia en el momento en que ya se está convirtiendo en Alemania, ¿verdad? La República de Weimar, etcétera. Entonces, es invitado a conocer estos estados, algunos ya antiguos, otros de reciente creación, y también lo van a llevar a algo que fue como la ilusión de su vida, que era conocer las ruinas egipcias, conocer todos los templos de la cultura egipcia. Bueno, va a andar por Egipto también. Y bueno, vamos entrando en materia. Dice, Díaz entrega al presidente interino Francisco León de la Barra las cuentas financieras de la nación, la custodia del oro que respalda el peso y el dinero suficiente para terminar las obras públicas que estaban en proceso. Es decir, que todo lo que estaba por terminarse de obras públicas, él deja el dinero suficiente para terminarlas. Que se vayan a terminar o no durante la Guerra Civil Mexicana, pues eso ya es otra cosa. Como muchos de ustedes ya saben, Francisco León de la Barra, que es este señor que tenemos aquí a la izquierda, hasta arriba, déjenme poner el puntero de una vez. Este señor es Francisco León de la Barra. Él va a quedar como presidente interino en lo que se convoca a elecciones y sube a la silla presidencial don Francisco Madero, con sus virtudes y sus defectos como ser humano que era. eh, Va a cometer algunos errores. El principal de ellos va a ser confiar en alguien que no debía, pero bueno, me estoy adelantando. Madero, al pertenecer a una familia porfirista, permite salir a Díaz con su familia y pertenencias. Sin ser aún presidente, ordena respetar sus propiedades, es decir, sus casas, sus ranchos, sus fincas, y le asigna una escolta hasta Veracruz que va a ser comandada por el general Victoriano Huerta, que en ese momento, pues Madero lo va a elegir como jefe de la Guardia Presidencial. Don Porfirio zarpa de Veracruz el 31 de mayo de 1911. Ya en la capsulita anterior veíamos las multitudes que llegaron a despedir a don Porfirio, ondeando pañuelos, ondeando banderitas, etcétera. Salieron a despedir a don Porfirio y a despedir a una etapa, a una era que acababa. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Pues desgraciadamente, don Francisco Ignacio Madero no va a durar mucho en el gobierno, puesto que va a ser traicionado, pues precisamente
por el jefe de sus guardias presidenciales, y aquí pongo, estalla la mal llamada revolución, que no revolucionó nada y que va a durar de 1913 a 1928. La mal llamada revolución es una cadena de traiciones y asesinatos entre caciques y caudillos que se pelearon ferozmente por obtener el poder, llevándose entre las piernas, por no decir otra palabra más fea que se usa aquí, llevándose entre las piernas más de 3 millones de mexicanos. Todo esto con una fuerte intervención de los Estados Unidos a lo largo del proceso. Sí, los Estados Unidos van a estar siempre detrás de todo lo que va a estar pasando en México. Van a estar los americanos cuidando de que México no adquiera un poder que a ellos les pueda representar una amenaza, como actualmente se sienten amenazados por otros países del planeta. Bueno, pues ahí está la cadena de traiciones, ya no se las explico más, ustedes pueden ponerle pausa y ver quién mató a quién traicionó a quién y en qué derivó todo. Hay una anécdota muy simpática de este revolucionario Pancho Villa, de este rebelde, que va a ser contratado por una empresa cinematográfica, pero eso no se los voy a contar yo. Eso si lo quieren ver, lo pueden ver en un video que les voy a recomendar en la siguiente diapositiva. Por lo pronto, les hablo un poquito de la participación de la mujer en la Guerra Civil Mexicana. ¿Sí? Esta foto le ha dado la vuelta al mundo, esta foto que les estoy señalando a la izquierda, le ha dado la vuelta al mundo y pues la mayoría de la gente creía que eran unas Adelitas que iban en un tren tomado, que en un tren que se le había arrebatado al ejército federal por los rebeldes y que eran estas mujeres rebeldes que estuvieron siempre apoyando a los levantados en armas. En parte sí fue cierto, sí estuvieron apoyando a los levantados en armas, pero en este caso hay un pequeño error. Esta foto, todas estas mujeres no pertenecían a las tropas rebeldes, sino todo lo contrario, estaban apoyando al ejército federal, al ejército del gobierno, y resultó ser un vagón, dice, resultó ser el vagón de cocina de un tren del Ejército Federal en tiempos de Huerta, que partía de la estación de Buenavista hacia el norte para aplacar a las revueltas. Sí, a lo largo de recientemente unos expertos en fotografía histórica pues fueron viendo detalles, fueron atando cabos y concluyeron que esta foto era de un tren de las tropas de Huerta que iba hacia el norte, ¿sí? Entonces, pues realmente estas no eran Adelitas, si hemos de entender por Adelitas aquellas mujeres que apoyaban a los hombres que se levantaban en armas en contra del gobierno. Las mujeres de todos los niveles sociales tuvieron una participación muy activa en la guerra civil, colaborando en muy diversas actividades, incluyendo el espionaje. Sí hubo inclusive mujeres que entraban a las cárceles a ver a los presos, a hacer quizás la visita conyugal o lo que fuera, y aprovechaban el contacto con ciertos presos revolucionarios para ellos les daban mensajes de estrategia de la guerra, de la guerra civil, que estas mujeres se escondían entre las faldas, en el dobladillo de la falda, metían el mensaje y podían así sacar el mensaje de la cárcel, que además muchas veces iba encriptado, y entregarlo, a veces, eh, pues caminar por en medio de la sierra, porque todos los caminos estaban vigilados, entonces tenían que caminar por en medio de la sierra para llegar a los frentes de batalla y entregar el mensaje a la persona correspondiente. O sea que tuvieron que hacer inclusive de espías, pero pues como las vemos aquí también ayudaban en lo que era el abasto de los diferentes ejércitos, el preparar las comidas, etcétera, y participaron muy intensamente en la labor de curar a los heridos, ¿sí? Dice, algunas incluso tuvieron que disfrazarse de hombres para evitar abusos sexuales y psicológicos, como fue el caso de Amelio Robles, que era esta chica que vemos aquí al centro o abajo, que era una chica pues muy femenina, muy mujer, por decirlo así, y tuvo que transformarse, tuvo que travestirse y convertirse en un general revolucionario para ser respetado o respetada y evitar que abusaran, ¿no? Un abuso por parte de ella. Y además hubo una especie de cambio de género, porque Amelio Robles, pues para
no levantar sospechas, pues tuvo que comportarse como cualquier hombre, entonces iba a las cantinas, se emborrachaba, se besaba con mujeres, etcétera, o sea, era mujeriego, era parrandero y jugador, y resultó ser una chica y pues después de la guerra civil va a recibir unas condecoraciones a la causa revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, uno de tantos ejemplos que hubo de mujeres que se tuvieron que disfrazar de hombres para evitar abuso. Y bueno, las ya muy aclamadas y heroicas enfermeras que ayudaron a salvar muchas vidas durante esta sangrienta guerra civil. Recomendación, ahora sí les va la recomendación. ¿Querían saber de qué pasó, por qué un estudio cinematográfico de Hollywood contrató a Pancho Villa? Pues no dejen de ver esta buenísima conferencia de Juan Miguel Zunzunegui, donde nos explica la revolución y sus conexiones internacionales, o sea, qué pasaba en México y qué pasaba en el extranjero, por qué ciertos países tenían mucho interés en ayudar a México en esta guerra civil conocida como revolución. Bueno, Juan Miguel Zunzunegui se los va a explicar abundantemente. Y otra serie que les recomiendo también que está ubicada, todo esto está ubicado aquí en YouTube. Otra serie que les recomiendo es la serie emitida por el Canal 11 en el 2010 con motivo del Bicentenario de la Independencia, que es una serie donde el Canal 11 convocó a hacer mesas de discusión, mesas redondas, e invitando a historiadores, antropólogos, sociólogos, que van a discutir sobre temas de la historia de México desde la época prehispánica hasta el gobierno eh, Vicente Fox. ¿Sí? Creo que es el último gobierno que analizan y bueno, también analizan literatura, analizan diferentes artes y es una serie que realmente sí vale mucho el darse el tiempo para verla. Todos los capítulos, creo que son cuarenta y tantos capítulos, están subidos en YouTube, tanto por el gobierno de la República Mexicana, por el canal 11, este canal que tiene el canal 11 subido en YouTube. Ahí la pueden localizar, ¿sí? Están los cuarenta y tantos capítulos ahí subidos. Bueno, continuemos ahora y vamos a entrar en materia. Lo común en estos casos de las guerras civiles es la fuga de cerebros, ¿sí? Aquí vemos cómo está un cerebrito huyendo de la guerra, huyendo del caos social y tratando de refugiarse en lugares que serán más seguros y prometedores. Y aquí algunos ejemplos de la gente, pues muy valiosa en la cultura, en las artes, en las ciencias, que tuvieron también que salir de México, algunos temporalmente y otros definitivamente. Bueno, y por estas fechas, pues también en todo este periodo de guerra civil, hubo obras que, a pesar, como les decía yo en la capsulita anterior, a pesar de que dejó don Porfirio fondos para acabarlas, pues como digo aquí, al desaparecer los fondos que había dejado don Porfirio para terminar las obras, estas van a quedar suspendidas. Fueron muchas, pero aquí les pongo pues las dos más importantes, ¿no? El Palacio de Bellas Artes se suspende la obra, se habían puesto unos stands, unos puestecitos comerciales aquí para que con la renta que pagaran estos puestos comerciales, pues poder ir solventando algunos gastos, ¿no? No todos, pero un porcentaje de los gastos de la obra, porque era una obra descomunal. Los gobiernos posteriores iban a decidir acabar la obra, ¿no? Porque se trataba de un teatro, de algo de esparcimiento público y pues les interesó más el tema, como que quedaban mejor, pero el hecho de continuar con un edificio para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o sea, el edificio del Parlamento mexicano, hecho por don Porfirio, pues realmente los gobiernos que vinieron después de la Guerra Civil, lo que querían era borrar la imagen de don Porfirio y ponerlo como el malvado de la película, y pues no iban a acabar un edificio, aunque ya estuviera prácticamente al 80%, no iban a acabar un edificio
que le recordara a la gente pues el periodo porfiriano, ¿no? Entonces ahí sí decidieron esta estructura, que ya la estructura metálica estaba completamente terminada, decidieron desmontar estas dos alas laterales y dejar esta estructura de la cúpula central, que iba a ser el salón de sesiones primario, o sea, el más importante, digamos. Decidieron dejar la estructura para hacer otra obra que ya les explicaré en capsulitas posteriores, ¿sí? Sí, aquí les hablo de la gran pérdida del Palacio Legislativo. Aquí hay una perspectiva, alguien hizo una especie de montaje fotográfico para que viéramos cómo se iba a ver al final de la Avenida Juárez, cómo se iba a ver este gran Palacio Legislativo rematando la avenida al más puro estilo de los diseños de las ciudades europeas, de los diseños del Barón de Haussmann en París. Y bueno, era la idea, ¿no? Que fuera un remate visual para la avenida. De un lado, el Palacio Legislativo y en el otro extremo, el Zócalo, la Plaza Mayor de la Ciudad de México. En una, en una avenida que es prácticamente recta, ¿no? Sin curvas. Bueno, aquí tenemos una foto ya de los años 30 donde hay unos niños jugando y todavía está la estructura de acero intacta, abandonada. Y estos son algunos de los relieves que ya se tenían listos. El águila que iba a coronar, perdón, la cúpula, como ya la habían entregado en la obra, estaba aquí al pie de la escalinata, pero ya esta águila nunca fue subida, sino que se utilizó para construir un monumento 30 años después que se iba a llamar el Monumento a la Raza. Utilizaron restos del Palacio Legislativo para hacer el Monumento a la Raza, para flanquear las rejas de entrada a Chapultepec con estos leones que originalmente se encontraban al pie de las escaleras del Palacio Legislativo. Bueno, años 20, ya estamos saliendo casi de esta guerra civil. Y bueno, ya habíamos visto que en la etapa del Porfiriato, don Justo Sierra va a crear el primer concepto de unidad nacional, el primer concepto para que todos los habitantes del país comiencen a sentir qué es México y tengan un sentimiento de pertenencia hacia la nación mexicana y se puedan identificar, tengan una identificación nacional, ¿sí? Y bueno, durante el gobierno de Álvaro Obregón, él va a nombrar a José Vasconcelos, que va a suceder, digamos, en el cargo a Justo Sierra. Justo Sierra había sido el secretario de Educación Pública. Bueno, en esa época se llama Secretaría de Instrucción Pública y Justicia. Posteriormente a la Guerra Civil, el nombre va a cambiar y va a ser simplemente Secretaría de Educación Pública, SEP, y el titular va a ser José Vasconcelos. José Vasconcelos, en combinación con el gabinete de Álvaro Obregón, van a darle un poquito un giro a esa identidad nacional que ya se venía creando desde el Porfiriato. Le van a dar un giro y van a ahora a incluir en la lista de villanos, se va a incluir a don Porfirio y a todo lo que tenga que ver con el Porfiriato. Pues se va a tratar de como de olvidar, como de borrar, como de no hablar sobre él más que de mencionar que fue un tirano y no hablar de ningún beneficio que haya tenido la nación durante esos 34 años de estancia de don Porfirio en la silla presidencial. Va a ser la política oficial del gobierno poner tanto a don Porfirio como a los conquistadores españoles, como a ciertos personajes de la historia, darles un matiz totalmente de villano dantesco, demoníaco, ¿no? Van a ser personajes demoníacos todos estos, los conquistadores españoles. Rivera va a pintar a Hernán Cortés como un hombre con síndrome de Down, sifilítico, contrahecho, todo jorobado, etcétera, ¿no? Va a ser la instrucción, la línea, como se dice en política, la línea de quién va a ser héroe y quién va a ser villano, la van a establecer entre estos dos personajes con la colaboración de otras gentes del gabinete. Bueno, al volver la paz, vuelve la confianza en los inversionistas. Estos inversionistas vuelven a traer capitales a México y se reanuda la construcción de edificios
tanto públicos como privados, ¿sí? Entonces, bueno, aquí una muestrita es que la casa de Nacho de la Torre y Amada Díaz, Nacho de la Torre, el yerno de don Porfirio, va a ser incautada, ellos se tienen que ir también al exilio. Nacho de la Torre va a tener un destino muy triste, va a morir en Estados Unidos de enfermedades muy dolorosas. La hija Amada, la hija de don Porfirio, se va con su papá a París. Y la casa, estas dos casas, esta era la de Limantur, también la de don José Limantur, van a ser incautadas por los gobiernos posteriores a la guerra civil. Y esta casa va a ser elegida para establecer la Lotería Nacional, que hasta ese momento cualquier tipo de apuestas estaban prohibidas por la ley. Bueno, el gobierno va a liberar o va a darle un giro a la ley para que se permitan las apuestas y crear la institución de la Lotería Nacional. Y un dato curioso, este edificio que va a ser ocupado por la lotería va también a ser el primer edificio en toda la República Mexicana al cual se le va a instalar en la fachada un letrero de neón, o sea, luces de neón que en la noche pues van a resplandecer y van a dejar impresionados a los habitantes de la Ciudad de México. Sigue llegando el progreso y el neón llega a ocupar las fachadas de los edificios, en algunos casos, pues muy bonito y en otros casos muy desafortunados, como edificios preciosos que les van a colocar unos letreros más grandes que el edificio, que además les van a dar mucha eh, inestabilidad, los van a hacer muy vulnerables a un terremoto, siendo que la Ciudad de México es altamente sísmica, ¿sí? Después van a acabar tirando la casa de don Nacho de la Torre y de Amada Díaz y van a construir ya un edificio más alto, más modernista en el mismo terreno, ¿sí? Que va a ser, esta va a ser, digamos que este va a ser el primer rascacielos, el edificio más alto de la Ciudad de México por algunos años y va a ser donde se va a albergar la Lotería Nacional. Y tiene otras historias muy interesantes este edificio, pero eso se las contaré ya que veamos de lleno al arquitecto que hizo este edificio, ¿sí? A Manuel Ortiz Monasterio. Y bueno, también con el tiempo, don Augusto H. Álvarez y el ingeniero Sebart van a construir la Torre Latinoamericana, la cual ya lleva 3 terremotos resistiendo perfectamente en forma y en pie, sin vidrios rotos, etcétera. Una torre pues con un diseño ya bastante moderno, bastante avanzado para resistir los sismos. Bueno, llega el momento del comercial, donde les pido que a los pocos que no lo hayan hecho, pues que por favor aprovechen este momentito, se suscriban a mi canal. Se puede hacer igualmente si están viendo este video, lo están viendo en una televisión o en una tablet o en una laptop o en un teléfono celular. De cualquier forma, ustedes pueden dar clic al botón que dice suscribirse y darle clic a la manita hacia arriba para que el algoritmo recomiende este video cada vez a más personas, ¿sí? Y bueno, pues continuemos con, ya para entrar en materia, vamos a empezar ahora una serie donde vamos a ver a los arquitectos destacados mexicanos en el primer tercio del siglo XX, ¿sí? Digamos del 1900 a 1930 y algo por ahí. Entonces, bueno, de todo este grupo que ven ustedes aquí, que son arquitectos destacados de esta primera etapa del siglo XX, vamos a empezar con estos dos que son hermanos. Hoy vamos a ver a los hermanos Mariscal Piña, así se apellidan. Bueno, en aquella época se le ponía una I, era Mariscal y Piña. Y bueno, vamos a empezar con Federico. Federico Ernesto Mariscal Piña nació en Querétaro, tiene 6 hermanos y se va a titular en 1903, cuando ya estaba cumpliendo 22 años, se va a titular como arquitecto. A partir de 6 años después, en 1909, comenzó a dar cátedra en la UNAM, que bueno, en esa época no era UNAM, todavía no tenía el título de autónoma, lo va a obtener después, pero ahora la Universidad Nacional de México. Ahí va a dar cátedra don Federico Mariscal por 60 años. Fue un hombre que amaba dar clases, ahí compartíamos gustos,
amaba dar clases, amaba explicar sus temas, sus materias, y bueno, va a durar 60 años en la cátedra. Prácticamente pues se va a jubilar siendo maestro, ¿sí? Sus padres eran propietarios de una hacienda en Querétaro llamada La Mariscala, que es bastante conocida en la zona de Querétaro. Y bueno, ahí pasaron ambos hermanos su infancia. Ahorita hablemos de Federico, básicamente. A final de 1909, de los primeros trabajos importantes que le encargan, es este cenotafio a los héroes, esta especie de monumento provisional, temporal, dentro del patio del Palacio Nacional. Aquí ven ustedes todo el patio del Palacio Nacional, al cual se le había creado un techo provisional también para proteger este monumento donde se hace honor a los héroes de la patria, como ya les decía, de acuerdo a la lista de héroes de Don Justo Sierra. ¿Sí? Aquí hay una maquetita de cómo era este cenotafio y bueno, y una foto, ¿no? De la época. También don Federico va a alcanzar a hacer alguna que otra obra todavía en el periodo del Porfiriato, la que acabamos de ver, el cenotafio, y esta inspección general de policía en el barrio de San Juan, que todavía la alcanza a hacer dentro del periodo del Porfiriato, y ya después va a hacer diferentes obras, le van a encargar el edificio Sostres y Dosal para una familia prominente. Le van a encargar también el Palacio de Gobierno del Distrito Federal en los años 40, en colaboración con el arquitecto Fernando Beltrán y Puga. Y bueno, para 1933 va a ser doctor en Bellas Artes por la UNAM. Para el 50 le van a dar el doctorado honoris causa en la Universidad de La Habana, en Cuba. Y estos dos edificios ya va a ser de lo último que él va a hacer, digamos, de arquitectura civil, van a ser estos dos edificios, ya con toda la influencia de la arquitectura internacional de mediados del siglo XX, que va a ser el registro público de la propiedad, un edificio muy al estilo Le Corbusier, elevado sobre pilotes, con las ventanas corridas, horizontales, precursor del muro cortina. Este sí ya es prácticamente un muro cortina, también el Centro Cinematográfico de México, llamado Manuel Rosen Morrison, que lo hizo en el año 57, que por cierto fue el año ya en el siglo XX fue el primer terremoto fuerte que va a haber en la Ciudad de México, va a ser en el año 57, el siguiente va a ser en el 85 y el más reciente fue en el 2017. Todos ellos, hubo varios edificios que no resistieron el movimiento telúrico, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, este edificio, el del Registro Público de la Propiedad, ya lo hizo en sociedad con sus hijos, Enrique y Alonso, o sea, los hijos ya eran también arquitectos, ya había pasado el tiempo, y pues van a hacer equipo para hacer este edificio, pues ya de un aspecto más moderno internacional, ¿sí? También le van a encargar, ahí de los años, no recuerdo, 30 o 40, ahora se los voy a aclarar, le van a encargar la terminación del edificio de Bellas Artes, que en las diapositivas anteriores ya habíamos visto que había quedado abandonado. Aquí ya habían vaciado los locales comerciales que se habían creado para ayudar con rentas a la construcción, ya se estaban demoliendo estos locales comerciales porque ya la obra iba más avanzada. Ya se habían colocado 4 Pegasos, aquí solo alcanzamos a ver, bueno, sí, alcanzamos a ver 2 nada más, los otros 2 están del otro lado. Los tuvieron que quitar al poco tiempo porque el edificio se comenzó a hundir, comenzó a presentar hundimientos por el suelo lodoso y tuvieron que reducirle peso y decidieron estos Pegasos mandarlos al Zócalo, a la Plaza Mayor, y posteriormente van a regresar, pero se van a colocar en la explanada que va a haber enfrente, aquí enfrente del Palacio de Bellas Artes. Sí, y algo que me llamó mucho la atención de esta foto es este anuncio que hay en la pared cubriendo la obra, este anuncio donde ya invitan a la gente a los campos de Balbuena, al aeródromo de Balbuena, a presenciar pues las peripecias acrobáticas de los
primeros pilotos que hacían vuelos muy audaces, bueno, ya en ese momento ya están invitando al público a los espectáculos aeronáuticos, ¿sí? Con estos aviones, todos estos biplanos de tela, ya surcaban el cielo en la Ciudad de México y me interesó mucho, se me hizo muy interesante que hubiera este anuncio, no podía dejar de comentárselo, ¿sí? Ya don Alberto Braniff está haciendo sus pininos en la aviación y además en los Llanos de Balbuena, el primer aeródromo que fue en los Llanos de Balbuena, pertenecían a la hacienda de Balbuena, que era de don Alberto Braniff y sus padres, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. El interior del Palacio de Bellas Artes que fue encargado a Federico Mariscal, aquí ya hubo un cambio. Federico, todo el palacio estaba proyectado interior y exterior en estilo Art Nouveau. Pero ¿qué pasa? Que pasan 20 años de distancia con la obra abandonada, pues ya las modas ya cambiaron, ya el Art Nouveau quedó obsoleto, ya es arquitectura antigua y vieja y ha surgido el Art Deco que también ya va en medio en declive, o sea, no es precisamente la etapa del clímax del Art Deco, ya también ya va de salida, pero bueno, alcanza a afectar aquí la obra del Palacio de Bellas Artes y Federico decide rediseñar todo el interior con ornamentos estilo Art Deco, pero que además dentro del Art Deco hubiera motivos prehispánicos integrados con el Art Deco para que fuera algo tradicional, pero a la vez vanguardista, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un bosquejo de cómo era el vestíbulo de entrada, cómo lo proyectó él, que pues, quedó bastante similar a lo que vemos en este dibujo. Y estos mascarones, recordándonos totalmente al dios Tlaloc, el dios de la lluvia, va a haber varios mascarones. Este otro dios recuerda a los dioses mayas, a deidades mayas. Y bueno, pues tiene que ver con las máscaras del teatro, de la cultura griega. Entonces va a haber una mezcolanza de mitologías de diferentes culturas, ¿sí? Aquí el caballero águila funcionando como clave de este arco, vamos a tener al caballero águila azteca. Como ya se los comentaba en diapositivas anteriores, pues el del Palacio Legislativo ya había llegado prácticamente todas las esculturas. Entonces Federico Mariscal decide aprovechar las numerosas esculturas de mármol que ya estaban listas para el Palacio Legislativo de Don Porfirio y las coloca en diferentes puntos de las fachadas de Bellas Artes. Y todas estas hermosas damiselas van a hacer un viaje del Palacio Legislativo a Bellas Artes, que pues deben ser como unos 2 kilómetros más o menos, ya midiéndolo en distancias reales, pero todas estaban muy contentas y decían, vámonos para Bellas Artes. Entonces ahí la anécdota de las esculturas que actualmente se encuentran en Bellas Artes. Pasemos con el hermano de Federico, Nicolás. Nicolás, para septiembre de 1900, con 25 años de edad, inicia su carrera. Colabora en la construcción del Banco Central Mexicano, pero colabora como, digamos, como supervisor, como ayudante. Él no está, digamos, siendo la cabeza del proyecto. Es diseño de otro arquitecto, pero él ya hace sus pininos con el Banco Central Mexicano, que va a estar ahí precisamente a un lado de lo que actualmente es Bellas Artes, y también va a fundar y a dirigir la revista El Arte y la Ciencia, que aquí tenemos una de sus portadas, cortesía del arquitecto Rafael Fierro Gosman. Es una de las portadas de esta revista que funda Nicolás Mariscal, llamado El Arte y la Ciencia. Esta venía desde el Porfiriato, venía desde 1989, perdón, 1898, perdón, aquí está mal el número, es 1898, y de esos errores de dedo. Y fundó también la asignatura, él también va a ser maestro en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y él inicia con la asignatura o la materia llamada Teoría de la Arquitectura. Él la va a iniciar por primera vez en México en 1903, ¿sí? También va a construir la Escuela Superior de Comercio y Administración, que se encontraba en una avenida donde está el edificio de la Ciudadela, aquel edificio donde fue la famosa decena trágica durante la Guerra Civil de el traidor Victoriano Huerta defendiéndose dentro de la Ciudadela, en fin,
estas dos facciones, los que defendían el gobierno de Madero y los que defendían al usurpador Huerta, bueno, pues se dieron ahí de balazos en el edificio de la Ciudadela y enfrentito estaba la escuela que va a ser Nicolás Mariscal, que posteriormente va a ser demolida en los años 60, lamentablemente, porque pues es un hermoso ejemplo de ya la arquitectura después de la Guerra Civil, que todavía conserva algunos elementos de la arquitectura del Porfiriato, pero se va haciendo como cada vez más sobria, cada vez con menos ornamentos, ¿sí? Y bueno, hablando de ornamentos, este edificio neoflorentino, ¿verdad? Se lo va a encargar el Banco Agrícola e Hipotecario Mutualista y de Ahorro. Este, este nombre de banco hay que tomar aire para decirlo. Afortunadamente los bancos actuales ya son más cortitos los nombres. Y se encontraba en la calle de Uruguay, se encuentra, todavía existe este edificio, todavía se puede visitar. Actualmente lo convirtieron en hotel, ya no lo ocupa el banco, lo convirtieron en un hotel y es un hotel así como gourmet, es un hotel de lujo que está exactamente en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Uruguay 45. Otra obra que va a ser también de las más destacadas, él hizo muchas cosas, pero de lo más destacado va a ser readaptar la casa de una familia, que era la casa de don Francisco Espinosa. Eh, Francisco Espinosa vende la propiedad, la compra el gobierno mexicano y deciden poner ahí las instalaciones de la Secretaría de Relaciones, que era donde pues iban a llegar la mayoría de los embajadores, iban a ser recibidos ahí para sesión y bueno, tenía que haber un edificio digno representando a México y entonces amplían esta casa, la remodelan, le hacen otro piso más y bueno, va a tener este enorme salón estilo Palacio de Versalles, ¿verdad? Para impresionar a los embajadores que venían a arreglar algún asunto, inclusive a inversionistas extranjeros, pues esta era la imagen que se les daba a estos inversionistas cuando llegaban a México, ¿sí? A ver si invertían su dinero. Entonces, bueno, esto se hizo con todo el propósito de impresionar a los extranjeros y era la primera sede en el siglo XX de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posteriormente se va a trasladar a una zona llamada Tlatelolco y años después se va a regresar a esta misma avenida, pero enfrente, en el edificio que ocupan actualmente, un edificio totalmente posmodernista, nada que ver con este, y además de muchos más niveles, está en la acera de enfrente a unos metros más yendo hacia el Zócalo capitalino, ¿sí? Esta es una casa que va a ser para una familia privada, es una casa particular. La casa Barroso Chávez, que era de su cuñado, su cuñado le encarga que les haga una casa, tenían una casa mucho más amplia, pero como los hijos ya habían crecido y ya habían dejado el hogar paterno, pues ya la casa les quedó grande y le encargan a Nicolás Mariscal en el año 55 que les haga una casa en la misma, pues prácticamente en la misma colonia, en el mismo barrio donde estaba la otra casa, la más grande, les va a hacer esta casa en un terreno en esquina bastante más pequeña, bueno, pequeña entre comillas, para ese tipo de familias, esto ya era reducirse mucho de tamaño. Y bueno, esta es la casa que les va a hacer. Y les pongo esta camarita porque, bueno, les voy a leer lo que puse aquí. Él denominará el estilo de esta casa como el clásico francés moderno y será copiado por otros arquitectos para las casas señoriales, principalmente las que se construyeron en el barrio de lujo llamado Lomas de Chapultepec en la década de los años 50. Estas casas señoriales van a ser muy utilizadas en las películas mexicanas, por eso les estoy poniendo la camarita de cine, de los años 40 y 50. Todo el cine que se filmó en los años 40 y 50 en México es lo que actualmente se considera como el cine de oro mexicano. ¿Qué pasó? Que como Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, pues mucha de la gente de Hollywood, tanto actores como empleados cinematográficos, etcétera, todo el staff, se tienen que ir a los frentes de batalla. Baja mucho la producción en Hollywood, se limitan ya a hacer
películas de propaganda para la guerra, para animar a los soldados en la guerra. Entonces baja muchísimo la producción de Hollywood y México aprovecha esta coyuntura y se fortalece la industria cinematográfica, surgen grandes luminarias en el cine mexicano, entre ellas Pedro Infante, Sara García, eh, Cantinflas, que es conocido internacionalmente, ese ya es un poquito posterior, ya es como de los 60, el Cantinflas, pero Cantinflas se inicia en las carpas desde los 40. Y bueno, tantos y tantos nombres de actores conocidos, actores y actrices que pues, sus imágenes le dieron la vuelta al mundo y las películas fueron traducidas a muchos idiomas. Bueno, esto fue la época de oro del cine mexicano, décadas de los 40 y de los 50. Casas muy usadas para estas películas. Y bueno, este ya es casi con lo que cerramos esta capsulita. Este Cristo tiene una historia muy interesante. Voy a empezar por el otro que había antes, este es el que va a diseñar Nicolás Mariscal, pero antes de ese se rendía culto a otro Cristo en la punta de una montaña llamada el Cerro del Cubilete. Entonces dice, en enero de 1928, el presidente Plutarco Elías Calles manda bombardear desde el aire, es decir, usando avionetas, soltando bombas desde avionetas, desde aviones pequeños, desde el aire la escultura del Cristo del Cubilete por considerarlo violatorio de la Constitución de 1917 y expulsa del país al sacerdote que condujo la ceremonia, que tengo entendido que era el nuncio apostólico, bueno, lo expulsa por desafiar la ley, la Constitución del 17, y es un evento que va a detonar el estallido de la Tercera Guerra Cristera. Ya había habido tres guerras cristeras. Algún día haremos una capsulita sobre las guerras cristeras, aunque eso se aleja un poco de la arquitectura, corresponde más a la historia de México, pero bueno, fue la turbulencia de aquella época, ¿no? Y aquí más que nada era que la Constitución del 17 reforzó algunos artículos de las leyes de reforma de la Constitución de 1957, que se le debe a Benito Juárez. Bueno, esa Constitución declaraba que México era una república federal laica con separación de poderes y con separación de la iglesia y el Estado. El Estado no se metía con la iglesia, ni la iglesia se ponía a hacer cosas que le correspondieran al Estado. Entonces era el acuerdo tácito que, pues, eso provocó las guerras de reforma, porque obviamente la iglesia no se iba a quedar cruzada de brazos si le quitaban el negocio, ¿verdad? Si le quitaban la mayoría de sus ingresos. Entonces, bueno, asusó a la gente para que se levantaran armas. Después, don Porfirio logra aplacar todo eso pactando con la iglesia por debajo de la mesa. Don Porfirio le dijo a la iglesia, yo hago como que no veo que tú estás violando la ley y tú no te metes con mis cosas. Y entonces la iglesia dijo, va. Entonces la iglesia volvió al negocio pues de vender las ceremonias, de vender las bodas, las primeras comuniones, volvió al negocio de la educación, de liderar las escuelas más elitistas de México, pues eran manejadas por clérigos católicos. Entonces, bueno, la iglesia retoma sus negocios y don Porfirio hace como que no lo ve y al mismo tiempo la iglesia aplaca a la gente para que no se metan con el gobierno, ¿sí? Fue el pacto por abajo de la mesa entre Iglesia Católica y Estado mexicano. Pero cuando llega Plutarco Elías Calles, pues decide que él sí quiere que se respeten al pie de la letra los artículos sobre la separación de iglesia y Estado, y uno de esos artículos decía que estaba terminantemente prohibido hacer ceremonias religiosas al aire libre. Todas las ceremonias de todas las religiones tenían que ser dentro de edificios, tenían que ser en interiores. Y ojo, esta ley trataba por igual a todas las religiones, o sea, tanto los seguidores del budismo, del islamismo, de las religiones protestantes, luteranas, etcétera, y el catolicismo, todos por igual tenían que hacer sus cultos en interiores, no podían hacerse ni procesiones en la calle, ni los ministros de culto podían traer vestimentas, uniformes religiosos en la calle, todo tenía que ser de puertas para adentro y la educación le correspondía al Estado.
que además hubo gran alaraca cuando el Estado decidió comenzar a dar educación sexual en las escuelas. Bueno, no quieran ver la que se armó, pero bueno, ese ya es otro tema. Debido a ser profundamente católico, Nicolás Mariscal, a partir del año 1936, se va a enfocar más que nada en proyectar y realizar construcciones religiosas, iglesias, conventos, seminarios, etcétera. La más monumental fue la iglesia y escultura gigante del Cerro del Cubilete en Silao, y en Guanajuato, ¿sí? Realizada en sociedad con Carlos Ituarte González y Carlos Olvera Pérez, este último ingeniero. Pues sí, le piden permiso al presidente que ya había venido después, pasan varios años de que esto está derruido y todo, y piden permiso al presidente en turno, que bueno, como que ya como las cosas ya se calmaron, ya volvieron a pactar con la presidencia, la iglesia y la presidencia, entonces piden permiso para hacer este nuevo Cristo, se los autorizan. Y bueno, este es el resultado. Así empezó, siendo una construcción pues hasta cierto punto modesta, y le pasó lo que a muchos sitios de peregrinación en el mundo, que pues le han ido añadiendo cosas y actualmente es una pequeña ciudad ahí en la punta de la montaña. Lo mismo que pasó con el monasterio de Montserrat en Cataluña, que actualmente pues, son edificios y edificios por todos lados. Lo han hecho escuelas, lo han hecho seminarios, etcétera. Y el santuario de la Virgen de Lourdes en el Pirineo francés también ha sucedido lo mismo. Todos los lugares que fueron originalmente de destinos de procesión religiosa, pues son un negociazo, o sea, la gente llega a gastar a esos lugares. Entonces, bueno, han podido construir lo que han podido, con lo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Estos edificios ya mucho mayores, gracias a la aportación de todos estos fieles peregrinos que pues llegan a dejar su dinero a estos lugares, ¿sí? Y hasta aquí nuestra capsulita de hoy. Ya me estaba yo alargando mucho, me estaba dando pendiente y hasta aquí llegamos. Aquí les dejo con algunas fotos referentes a la industria aeronáutica, lo que les comentaba en la diapositiva de Bellas Artes. Bueno, ya están los aviones comenzando a sobrevolar la Ciudad de México, estos primeros aviones de tela, algunos uniplanos, otros biplanos, van a ir aumentando la capacidad de los motores, van a ir mejorando la aerodinámica para hacer cada vez vuelos más largos, más altos y más seguros. Y aquí el sello de correo donde se conmemoran en ese momento, para 1960, el 50 aniversario de la aviación nacional. Y aquí tenemos en estas dos fotos a don Alberto Braniff, pionero de la aviación mexicana, y en cuyos terrenos de su hacienda fueron los primeros vuelos de la aviación. Llegó a aterrizar ahí también un poquito tiempo después, aterrizó Charles Lindbergh en un vuelo de buena voluntad de Estados Unidos. También fue recibido por don Alberto Braniff. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho. Gracias por su tiempo y su paciencia. Gracias a las gentes que están ustedes leyendo aquí en esta última imagen. Sin la ayuda de estas personas y de otras más que todavía no aparecen aquí, pues sería prácticamente imposible hacer estas capsulitas. Así que gracias a todas estas personas y nos vemos la próxima capsulita. Hasta luego.